Un saludo para todos aquellos que estén viendo el video. Nosotros somos los estudiantes de Ingeniería Eléctrica, materia Diseño 3. Los integrantes son Steven Canales, Sobo Almeida, Javier Pérez, José Santiago y la persona que les habla, Mauricio López. El tema de hoy es memoria de cálculo. Y como sabemos, para la realización de un proyecto es necesario describir la ubicación o coordenadas de dónde se va a realizar, describir los objetivos a realizar o a cumplir, escribir un pequeño resumen o información de qué trata el proyecto y los cálculos para la realización de este. En este último es el que nosotros vamos a hablar. Las memorias de cálculo son los procedimientos descritos de forma detallada de cómo se realizaron los cálculos de la ingeniería. Intervienen en el desarrollo de un proyecto de construcción, diseño e implementación. En este se describen los cálculos y los procedimientos que se llevaron a cabo para determinar la sección de los elementos a utilizar. En nuestro caso, cálculos de valores nominales, ya sean de corriente, voltaje o potencia, valores de falla, cálculos de carga, dimensionamiento de cables, barras, cálculos de puesta a tierra, dimensionamiento de protecciones, etc. ¿Cuál es la principal función de la memoria de cálculo? Es la de permitir una revisión por un tercero que no sea ni el constructor ni el proyectista para avalar su proyecto frente a un representante avalado por la unidad gubernamental correspondiente. Esto es de suma importancia ya que el dimensionamiento del proyecto se basa en los resultados obtenidos por estos cálculos. Por ejemplo, si al final de la realización de este nos damos cuenta que se dimensionó mal la capacidad de potencia para un sistema, todos los cálculos después de este y que se basan a este valor estarían incorrectos. Y en el peor de los casos, si nosotros ya compramos el material, resultaría en pérdidas económicas. Aquí podemos observar un simple ejemplo donde muestran cálculos simples de corriente, voltaje, potencia, cálculo de toma corrientes, etcétera, como para, por ejemplo, un diseño de un circuito eléctrico de una vivienda, de una casa o de un taller. Esta memoria de cálculo se lo puede aplicar desde proyectos de baja tensión con el objetivo del dimensionamiento del cableado, del dimensionamiento de las protecciones, de los disyuntores, etcétera, hasta proyectos de alta tensión como el diseño de unas líneas de transmisión, la coordinación de protecciones, el dimensionamiento de protecciones en una subestación, el dimensionamiento de una planta de generación, etc. Aspectos a tomar en cuenta para la realización de una memoria de cálculos para una subestación. Tenemos el análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factores de potencia y armónica, análisis de coordinación de aislamiento eléctrico, análisis de cortocircuito y falla tierra, análisis del nivel de riesgo por rayo y medidas de protección contra estos rayos, análisis de riesgo de origen eléctrico y medidas para mitigarlos, análisis del nivel de tensión requerido, cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que en espacios destinados a actividades rutinarias de las personas no se superen los límites de posición definidos, cálculos de transformadores, incluyendo los efectos de los armónicos y el factor de potencia de la carga. Tenemos el cálculo del sistema de puesta a tierra, el cálculo económico de los conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdida, cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción de equipos, cálculos de coordinación de protecciones contra sobrecorrientes, cálculos de canalizaciones, cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factores de potencia, y los cálculos de regulación, entre muchas más que nosotros podemos aplicar de acuerdo al proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de una memoria de cálculo para una subestación. Tenemos un índice de esta memoria de cálculo en donde el autor de este ha tomado en cuenta el cálculo de la potencia en la subestación y características de la instalación, el cálculo de los disyuntores, los transformadores, cálculo del conductor de entrada y salida del transformador de potencia, cálculo de la cometida y protección de transformadores de servicios auxiliares, entre muchas más. A continuación vamos a hablar de algunas de estas y vamos a observar los cálculos y los resultados que realizó el autor o el equipo de trabajo de este índice de memoria de cálculo. Como ítem 1 tenemos el cálculo del cable de acometida a la subestación. Este nos menciona que está previsto instalar doble acometida subterránea desde el pórtico de entrada de línea hasta la celda de 25 kV. Cada acometida está constituida por 3 cables unipolares de cobre de sección de 185 milímetros cuadrados de aislamiento XV de 18 a 30 kV, que son capaces de soportar cada uno una intensidad permanente a 25 centígrados de 455 amperes y una intensidad de cortocircuito durante 0.5 segundos de 37.2 kiloamperes. Dichos cables irán enterrados hasta la entrada del edificio a una profundidad de 1 metro. El calentamiento. El calentamiento de los conductores eléctricos se debe principalmente a pérdidas por efecto Joule, disipado en forma de calor, debido a algunos factores muy comunes, como por ejemplo el exceso de carga, la longitud del conductor, cortocircuito, varios conductores en un ducto, etc. Aquí nos menciona que la intensidad máxima admisible del cable en servicio permanente y en corriente alterna, cuando su instalación sea enterrada, será de 418 amperes. Por tanto, tenemos el cálculo de la potencia máxima, la raíz de 3, por su voltaje 25, por esta corriente 418, y por el coseno de phi, que en este caso se toma en cuenta 0.9. Nos da un valor de la potencia de 16.45 kilovatios. En la nueva línea, la potencia permanente máxima posible es de 6.15 kilovatios, por lo que admite esta potencia por densidad de carga. En cuanto a la potencia de cortocircuito, este cable soporta 36.8 kA en 0.5 segundos.
Características eléctricas de la línea. Tenemos las más importantes y las más comunes como la conductancia de los cables, la resistencia, impedancia, capacitancia e inductancia. Aquí podemos observar los valores dados por el fabricante, la resistencia eléctrica por kilómetros, la reactancia media por kilómetros, la capacidad media por kilómetros. Asimismo podemos hallar la subsestancia, que ya sabemos que es la parte imaginaria de la admitancia, la impedancia media por kilómetros, la admitancia media por kilómetros, que sabemos que la admitancia de un circuito es la facilidad que esto ofrece para el paso de la corriente. Todos estos valores los podemos hallar de acuerdo a los datos que nos da el fabricante anteriormente visto. Tenemos el cálculo de la caída de la tensión unitaria, tenemos su fórmula, que es igual a la raíz de 3 por la longitud de la línea en kilómetros, por su intensidad en amperios, por su R coseno J más X seno J. Aquí hallamos el valor de esa tensión. Como parámetros o variables tenemos su longitud y amperios. De intensidad lo podemos sacar, unas 165 amperes. Su longitud se tomó en cuenta 0.03 kilómetros y su cálculo de la caída de tensión unitaria tenemos en porcentaje 0.0047%. Bueno, mi nombre es José Santiago, voy a hablar sobre el rendimiento de memoria de cálculo. ¿Qué es un rendimiento? El rendimiento tiene un concepto que se define con el cociente entre trabajo útil que realiza una máquina en un intervalo de tiempo determinado y el trabajo total entregado a la máquina. En el siguiente tenemos la siguiente expresión para hacer el cálculo de rendimiento, que tenemos P es igual a 3 por R por L por I al cuadrado. Todo esto nos da potencia vatios. ¿Qué significa cada una de las incógnitas? Que la R minúscula sería la resistencia por kilómetro del conductor en ohmios. La L mayúscula sería la longitud de la línea en kilómetros. Y la I, como sabemos, que sería la corriente de la línea. En el siguiente ejemplo, nos basamos para realizar todo este cálculo, de acuerdo al proyecto que nos basamos, tenemos los siguientes cálculos, que sería 3 por la resistencia de kilómetros por ohmio, que sería la del conductor, por la longitud en kilómetros, que sería 0.3, y la corriente del conductor. Todo esto nos da 243 vatios. Todo esto significa la potencia en pérdida. Considerando en porcentaje la potencia del receptor, tenemos que sería P sobre P por 100. Tenemos todo esto, no es porcentaje. Y como resultado del rendimiento tenemos que sería el 99.99% del rendimiento. Cálculo de la potencia de una subestación y la característica de la instalación. Nos basamos a esto sobre el proyecto de efecto del cálculo del tensionamiento de cables en barrajes. Se considera una potencia de la subestación igual a la potencia total instalada, teniendo en cuenta las posibilidades de sobrecargas, que sería el 50% durante 2 horas, cada 6 horas, y el 200% durante 5 minutos, cada 24 horas, partiendo de la carga nominal que hemos planteado. Todo esto se refiere a las horas pico que vamos a tener durante el día. Las horas pico consideradas en Ecuador, que sería en la mañana, que sería de 8 a 11, y en la tarde-noche, que sería de 6 p.m. a 9 p.m. Las características de la instalación que vamos a llevar serían las tensiones nominales, las potencias de cortocircuito, la intensidad de falla a tierra, neutro unido a tierra a través de impedancia y tensión de aislamiento. Todos estos valores nos basamos en el proyecto. Cálculos de potencia y cortocircuito en la subestación. Un pequeño concepto de cortocircuito eléctrico sería: un cortocircuito es un evento que se produce cuando dos conductores de distintas fases o polaridad se juntan haciendo contacto entre sí. En contactos directos provoca la resistencia del circuito que baje a cero. Ello genera un aumento brusco de la intensidad de la corriente eléctrica según la ley de Ohm. Para el cálculo de la potencia de cortocircuito en los diferentes puntos, partimos del supuesto más desfavorable considerar la potencia de cortocircuito, que sería del ejemplo que nos basamos del proyecto, que sería 113 MVA y con una corriente de 2.6 kA. Punto A potencia de cortocircuito de la entrada de uno de los puentes rectificador, tomamos como potencia base los 3.300 kVA en un segundo. Tenemos la reactancia de la red, que sería los 3.300 kVA dividido para la potencia de cortocircuito, que sería los 113 MVA. Todo esto por porcentaje y nos da un valor de 2.92%. La reactancia del transformador, estos son datos de placa y de frente de la hipótesis. En la parte de la ES rectificador, que tenemos los 3.300 kVA dividido para el porcentaje de la reactancia en la red más la tensión nominal que tenemos. Todo esto para poder sacar la MVA.
En los cálculos de la potencia de cortocircuito de la subestación, en el siguiente punto tenemos la intensidad de cortocircuito en la barra de omnibus, que tenemos la corriente dos veces prima, que sería de 9.19 amperios. En el siguiente punto tenemos la potencia de cortocircuito de la salida de transformador de servicio auxiliar. La impedancia de cortocircuito de transformador referido a 3300 kVA, es decir, el 124%. La S' tenemos de 26 MVA y la corriente 3 veces prima sería de 6.823 kA. Cálculos de disyuntores. ¿Qué es un disyuntor? El disyuntor tiene un amperaje nominal específico o cantidad de corriente. Cuando excede ese amperaje, el disyuntor cierra el flujo de la corriente en dicho circuito para evitar daños en el cableado y en los equipos. La intensidad nominal permanente máxima posible de la instalación viene definida por el caso, que nos basamos en el proyecto, que sería la I nominal máxima, que sería 160 amperios, y considerando la potencia de cortocircuito a la entrada de la subestación de 113 MVA, adoptando un disyuntor automático a la entrada de la línea de 400 amperios y de 500 MVA. Cálculos de los inductores de los transformadores de intensidad para las entradas de líneas y grupos de transformadores. Y tienen las siguientes hipótesis, que sería un grupo solo al 100% y transformadores permanentes, que sería I a 80 amperios. En la siguiente hipótesis tenemos un solo grupo de 150 amperios, trafo a 2 horas máximo y tiene una corriente de 128 amperios. En la siguiente hipótesis tenemos un solo grupo de 300 amperios y más un trafo a 5 minutos y tiene una corriente de 251 amperios. Así solamente se plantea varias hipótesis para poder plantear nuestra subestación. Cálculos de transformador de intensidad. En condiciones normales, la explotación puede trabajar tanto como ambos grupos. En consecuencia de estas condiciones, la intensidad máxima de la corriente sería de 150 amperios, de la carga viene definida por el caso, que son 256 amperios durante 2 horas. Elegimos, por lo tanto, un transformador de intensidad de una corriente de 300 amperios en el lado primario y otro de 150 amperios en el lado primario, y su salida sería de 5 amperios, ya que estos valores tenemos grandes cantidades de corriente y se tiene que reducir a un valor para poder realizar las mediciones. Soy Steven Canales y este es el tema 5. Cálculo del conductor de entrada y salida del transformador de potencia. Como sabemos, los transformadores de potencia, o también conocidos como TPs, esos transformadores eléctricos de potencia, sirven para variar los valores de tensión de circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, en donde la tensión secundaria, dentro de las condiciones normales, opera prácticamente proporcional a la tensión primaria, aunque un poco desfasada. La intensidad de entrada está dividida en 4 grupos, los cuales tenemos aquí en la diapositiva. El primero será el grupo de potencia nominal permanente, que vendría a ser la corriente de 76 amperios. El grupo de 150 al 150% vendría a ser una corriente de 123 amperios. El grupo del 300% es una corriente de 246 amperios. Y la corriente de cortocircuito vendría a ser de 2600 amperios. Para este proyecto, se determinó que la alimentación del transformador estará constituida por 3 cables unipolares de 150 milímetros cuadrados, de cobre tipo XV, de 18 a 30 kilovoltios, capaz de soportar permanentemente 360 amperios a 25 grados centígrados enterrados a 1 metro. Para este, se tiene en cuenta el factor de corrección de la temperatura. Para intensidades mayores de una corriente nominal de la curva térmica de un cable viene definida por la siguiente función, como la podemos ver. Como observamos en las diapositivas anteriores, se trató del dimensionamiento del cable de entrada del transformador. Ahora trataremos el dimensionamiento del cable de salida del transformador según los cálculos realizados en este documento, que estará constituida por el doble de conductor de 300 milímetros cuadrados, de 6 a 10 kilovoltios, capaz de soportar según el fabricante. Este tiene una intensidad máxima en el régimen permanente de 1230 amperios. En el tema 6 vendremos a ver el cálculo de la cometida de protección del transformador de servicios auxiliares. Este transformador permite obtener suministros de energía en baja tensión de varios kilovoltios amperios directamente de la línea de alta tensión. Los transformadores de servicios auxiliares combinan los beneficios de un transformador de potencial como aplicaciones de transformador de distribución, siendo el transformador de servicios auxiliares de 160 kilovoltios amperios a 25 kilovoltios. La intensidad nominal primaria vendría a ser de 3.7 amperios. La cometida se realizará en el lado de alta tensión,
con una terna de cables de cobre aislado tipo XV de 18 a 30 kilovoltios, una sección de 95 milímetros cuadrados que soporta 40 grados centígrados con una intensidad de 315 amperios. La salida de baja tensión desde este transformador de armarios de servicios auxiliares estará constituida por el cable de cobre aislado RV de 0.6 a 1 kilovoltio, de 3 por 240 milímetros cuadrados de sección que soportará hasta 40 grados centígrados en una intensidad de 475 amperios. La corriente nominal secundaria del transformador de servicios auxiliares de 420 amperios y una intensidad de cortocircuito de 47.7 kiloamperios. Para la protección general de servicios auxiliares tendremos las siguientes características, que se dispondrán de un interruptor automático tetrapolar de tensión nominal de 660 voltios, una intensidad nominal de 400 amperios, el poder de corte de 220 a 85 kiloamperes y un térmico regulable de 80 a 400 amperios. Soy Hugo Almeida y voy a hablarles acerca del ítem 7. Cálcula la sección de los conductores del positivo de la bobina de aplanamiento a la celda de grupo y salida de negativo del rectificador al pozo de negativos. Primero, tenemos que saber que el método de cálculo para obtener la sección idónea de los conductores empleados, siendo el conjunto de conductores capaz de 1. Transportar la potencia requerida con total de seguridad. Y 2. El transporte de energía se efectúa en pocas pérdidas. A la hora de mencionar un conductor debemos tener claro 3 criterios básicos. Primero, la caída de tensión esté dentro de los límites admisibles. Segundo, el calentamiento por el efecto Joule no destruye el material aislante del conductor. Tercero, en cortocircuitos no se destruye el conductor. Estos criterios tenemos que emplearlos con el fin de que el conductor tenga una larga vida útil. Por norma general se establecen las siguientes recomendaciones en cuanto a los porcentajes de caída recomendados. 1. La caída de voltaje máxima para el alimentador más circuito ramal tendremos un menor o igual al 5%. En caídas de voltaje máxima para el circuito alimentador tendremos un menor o igual al 3%. La fórmula para realizar el dimensionamiento del conductor será AS, que es mi sección, va a ser igual a raíz cuadrada 3 veces por la resistividad, por la longitud, por la corriente y por coseno del ángulo sobre la caída de tensión. Esta fórmula la emplearemos para hacer un dimensionamiento idóneo del conductor que será empleado. Para este proyecto se ha previsto instalar tanto para la salida del positivo a la celda de grupo como para el negativo de retorno 3 conductores de cobre de 300 milímetros cuadrados de sección cada uno. El positivo será del tipo XV de 6 a 10 kilovoltios. El negativo hasta el pozo será también de XV de 6 a 10 kilovoltios. Las intensidades previstas son las siguientes. A. Grupo potencia nominal en régimen permanente, tendremos una corriente de 910 amperios. En B, grupo al 150% como 2 horas máximo, una corriente de 1365 amperios. En C, grupo al 300% en 5 minutos, una corriente de 2730 amperios. Y en cortocircuito, en 0.5 segundos, una corriente de 24.390 amperios. Según datos del fabricante, el positivo de 3 conductores por 300 milímetros cuadrados de cobre en el tipo del cable XV de 6 a 10 kilovoltios soportará en régimen permanente una corriente de 1779 amperios. En 2 horas, 1800 amperios. En 5 minutos, 5400 amperios. Y en cortocircuito, en un tiempo de 0.5 segundos, 40.000 amperios. Ítem 8 en la memoria cálculo es el cálculo de filtros de armónicos. Los armónicos de voltaje y de corriente son generados por cargas especiales, comúnmente denominadas cargas deformantes. Las principales cargas generadoras de armónicos en un sistema eléctrico de potencia son las siguientes. Primero, hornos de arco voltaico, variadores que alimentan motores DC, variadores que alimentan motores en alterna y rectificadores en alterna y continua. Los efectos de los armónicos en el sistema son: me producen calentamiento en cables, transformadores y máquinas rotativas, un mal funcionamiento de los equipos electrónicos de control, de protección, de medida, de telecomunicaciones, etc. También errores en los medidores tipo de inducción, aparición de sobretensiones armónicas, lo que puede ocasionar fallas, especialmente en banco de condensadores. Ahora, en el proyecto, los armónicos generados en un rectificador de doble puente trifásico en serie desfasados a 30 grados son de orden 12 a una frecuencia de 600 Hz y en orden 24 en 1200 Hz.
Para eliminarlos se utilizarán filtros constituidos por condensadores y bobina con núcleo de aire en serie resonantes a la frecuencia de 600 y 1200. Es decir, en orden 12 o a una frecuencia de 600 tendremos que la inductancia de 600 va a ser igual por la velocidad angular, y esto tendremos que va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la velocidad angular. Asimismo, tendremos empleado para la frecuencia de 1200, que será la inductancia por la velocidad angular, igual a 1 sobre la capacitancia de 1200 por la velocidad angular. Igualando estas expresiones, tendremos que va a ser tanto para a una frecuencia de 600 y 1200, 1 sobre capacitancia por velocidad angular al cuadrado hace 600 y 1 sobre capacitancia por velocidad angular al cuadrado es 1200. Al resolver esto, tendremos o podemos asumir que la capacitancia de 600 va a ser igual a 4 veces por la capacitancia de 1200. Ahora, sabiendo esto, que solo fijaremos un valor para el condensador de 1200 Hz, así pues, por motivos de normalización y económicos, elijaremos que la capacitancia para una frecuencia de 1200 será de 10 microfaradios, y entonces como consecuencia, la capacitancia a una frecuencia de 600 será de 40 microfaradios. Y por otro lado tendremos que la velocidad angular en el orden de 600 Hz va a ser igual a 3.768 radianes sobre segundos, y en el orden de 1200 tendremos 7.536 radianes sobre segundos. Asimismo, para la inductancia de 600 tendremos un valor de 1.7 milihenrios, y en la de 1200 tendremos un valor de 1.76 milihenrios. La corriente en el orden 12 tendremos que va a ser igual a 250 amperios, y la corriente en el orden 24 va a ser igual a 124 amperios. Buenas noches, mi nombre es Javier Pérez. Yo le voy a hablar del ítem número 9, del cálculo de las barras ómnibus de salida de cada grupo rectificador. En nuestro proyecto, la intensidad previsible de cortocircuito, para calcularla partimos del siguiente esquema, en donde encontramos una avería a 16 kilómetros de nuestra frente, en donde podemos encontrar o hallamos las siguientes resistencias equivalentes. Bueno, encontramos las resistencias equivalentes en el siguiente esquema, en donde la E0 es la tensión de salida del cortocircuito en vacío, y la R interna es de la fuente de alimentación de tracción. Decimos que para el grupo de 6.000 kilowatts tenemos una resistencia interna de 2 ohmios. Para un grupo de 3.000 kilowatts la resistencia interna es de 0,4, y dichos valores se miden desde los bordes de la salida hacia adentro. Siendo la resistencia caternaria de 0,49 y la de doble carril de 0,071 ohmios sobre kilómetros. Así obtenemos las siguientes resistencias, y por lo tanto podemos decir que resolviendo obtenemos el punto resaltado, la corriente de cortocircuito, que es de 24,39 kiloamperios. Dimensionamiento por capacidad electrodinámica. Cada barra ómnibus estará constituida por 2 platinas de 1 metro por 10 centímetros, y cada una estará separada entre eje de 2 por 2 centímetros. En consecuencia, podemos decir que cualquier intensidad se repartirá equitativamente entre las platinas, y la intensidad de cortocircuito también producirá un efecto electrodinámico más alto. Dicho esfuerzo también decimos que vendrá definido por una constante que es de 2,04 por la corriente de cortocircuito al cuadrado sobre la distancia entre cada barra. Cálculo del sistema de puesta a tierra. Bueno, inicialmente decimos que el ingeniero o el diseñador deberá realizar como mínimo 3 mediciones de resistividad o de resistencia del terreno. Para esto utilizará un telurómetro previamente calibrado, y siempre tenemos que dejar registros fotográficos de todas las mediciones. Estas siempre van a ir anexadas a la memoria de cálculo. Para el cálculo del sistema de puesta a tierra también usamos un método que es el método de Wiener, que es el más común. El método de Wiener consiste en 4 varillas, en 4 electrodos, en el cual lo enterramos a una distancia D, y cada uno separado por una distancia A, en el cual inyectamos una corriente en los electrodos de los extremos, y medimos el voltaje en los electrodos del centro. Y para eso tenemos una fórmula, es igual a la resistencia por A, que viene a ser la distancia entre electrodos, por 2 veces pi. También podemos utilizar para los cálculos del sistema de puesta a tierra un software, que es el cálculo de malla tierra, dado por la IEEE 80-2000, siendo esto un software con una interfaz de Excel y aprobada por electrificadoras a nivel nacional. Podemos ver una imagen del software.
Y para nuestro proyecto, bueno, para nuestro proyecto ocupamos o hicimos el cálculo con 8 picas de acero, de cobre, de 2,50 metros de longitud y cada una 400 metros del conductor a tierra. En el cálculo de la resistencia nos dio 2,72 ohmios. Y en donde por lo tanto, perdón, considerando el sistema actual, la resistencia de puesta a tierra en nuestro proyecto fue de 700 ohmiometros, que según el estudio geométrico nos dio una resistencia de 2 ohmios.